Hello, everybody. Welcome to another episode of Get Up with Kenneth and I. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Get Up con Kenneth y yo. It's another surprise episode. Es otro episodio sorpresa, Surprise for us, sorpresa para nosotros, because we never know the topic. porque no tenemos un tema. But today it came in quite obviously. Pero el Pero hoy día de vino, hoy vino de una manera muy obvia. So, yeah, do you have any thoughts, Ken, before I go on? No, it feels No pretty sé si spontaneous. tienes algún pensamiento, Ken, antes de que Sí. continúe. It feels spontaneous today. sí, se siente espontáneo hoy día. I feel very quiet, so Me siento bastante callado. I'm just looking forward to having our guest on. Así que simplemente estoy esperando a que venga nuestra invitada. And does Orpi want to do a Urpi, ¿quieres hacer una invitación? An invite? introduction. Yeah, Yeah. that's it. Hi, Urpi. Yeah, so since this is our first time fully with Zoom and Spanish Tribu de Cristo, Hola Urpi, ya que esta es la primera vez que estamos completamente con la tribu de Cristo en español, we thought we'd give a more full introduction of how to use today. pensamos que tal vez tú podrías darnos una mayor introducción del día de hoy. Go ahead, Urpi. Adelante, Urpi. Sí, gracias Jason, gracias Ken. Hoy hemos abierto la sala en este Thank segmento you, Ken and Jason. Today we have opened the Zoom room for this session para compartir con toda la tribu de Cristo. to share with the whole tribu de Cristo. Algunos de ellos están ahorita en la sala Some of them are here in the Zoom room with us, y van a poder hacer sus preguntas tanto a Jason como Ken. and they're going to be able to do their questions to Ken and Jason. Y hay otros que no se han podido conectar. And there's others that haven't been able to connect. Y a ellos los invitamos también a que compartan las emociones que surgen hoy. And we also want to invite them to share their emotions that come up for you today. Es una invitación a ver con qué emoción o pensamiento inician el show. It's an invitation to really ask yourself, what emotion did you start with on the show? Y el milagro que reciben al finalizar el show. And the miracle that you receive when the show ends. Y esto lo pueden compartir en la tribu, pueden escribir sus mensajes, And you can share this on Tribe, you can share your messages, ya que la tribu es un espacio seguro, because Tribe is a safe space con compañeros poderosos with mighty companions para recordar y caminar juntos hacia el mismo propósito. to remember and walk together in the same purpose. Y los que aún no están inscritos en la tribu de Cristo, And the ones that are not in the tribu de Cristo yet, y les gustaría también unirse, and would like to join too, Meli les va a dejar un link para que lo puedan hacer. Millie will leave a link there so that you can do that. Y bueno, muchas gracias. Y la sala es toda suya, Ken y Jason. And thank you so much. And the whole room is for you, Jason. Ah, y una cosita más. Oh, sorry, just one more thing. Que la primera semana es una semana libre, gratis, para que puedan explorar y sentir si es que su corazón realmente resuena con la tribu de Cristo. That the first week is a free week so that you can really feel and explore whether your heart resonates with Tribu de Cristo. Ahora sí, me voy a disfrutar de su show. Okay, Bye. now I can go and enjoy your show. Thank you. Bye. Thanks, Urpi. Gracias, Urpi. I'm so glad you came on and said all that. Estoy tan feliz que hayas venido a decir esas cosas. So I'd like to open up today actually with the reading.
Así que me gustaría empezar el día de hoy con una lectura. But Ken, I'd like to read paragraph 4 from that section I sent you. Sure. Pero a mí me gustaría leer el párrafo 4 de la sección que te envié. And then we'll give a little context for the day. Mm, Y después vamos a dar un poco de contexto para el día. And then we'll invite our guest on. mm. Y voy a invitar a nuestra invitada el día de hoy. Okay. So this is from A Course in Miracles, chapter 2, The Altar of God. Ok, así que esto es de un curso de milagros, capítulo 2, la sección El altar de Dios, Paragraph 4. párrafo 4. Spiritual vision literally cannot see error and merely looks for atonement. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. All solutions the physical eye seeks dissolve. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. That means anything we try to find to solve our problems won't work. Eso significa que lo que sea que busquemos para tratar de resolver nuestros problemas no va a funcionar. Spiritual vision looks within and La recognizes. vis- Spiritual Sorry. vision looks within and recognizes immediately that the altar has been defiled and needs to be repaired and protected. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectly aware of the right defense, it passes over all others, looking past error to truth. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Because of the strength of its vision, it brings the mind into its service. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. This reestablishes the power of the mind and makes it increasingly unable to tolerate delay. Esto, Realizing that it only adds unnecessary pain. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables, al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. As a result, the mind becomes increasingly sensitive to what it once would have regarded as very minor intrusions of discomfort. Como resultado, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Okay, so why I felt that was important to read Ok, entonces la razón por la que creí que eso era importante leer is because it's a lead-in to our guest today. es porque hace una apertura o una bienvenida a nuestra invitada al día de hoy. Well, maybe we bring her on now. Why don't we bring Bueno, Daniela on now? ¿por qué no traemos a Daniela de una vez? Hi, Daniela. Hola, Hola. Daniela. Daniela has had talks with both Ken and I separately. Daniela ha tenido charlas tanto conmigo como con Ken separado. And she has a very deep calling, actually. Y ella tiene un llamado muy profundo. She almost, I think, even came to the community at some point to visit. Creo que ella vino también una oportunidad a visitar a la comunidad, But she also had a calling for a family. pero también tenía un llamado por una familia. So she's recently gotten married and has a 1-year-old baby. Así que recientemente se casó y tiene un bebé de 1 año. And Daniela and I had a call a couple days ago. Y Daniela y yo tuvimos una llamada hace un par de días. And she was in this country club Ella estaba en un country club with super high ceilings. con techos muy, muy altos. It felt like, the epitome of Roman architecture or something. Se sentía como la antigua Roma en arquitectura. And she had like these perfectly manicured blue nails. Maybe you still have them. I don't know. Y tenía estas uñas de manicura perfectas azules. Todavía las tienes. And her hair was back in this perfect bun. Y su pelo estaba arreglado en un rollito perfecto. And like the perfect eyelash and I don't know, Las make cejas perfectas, no sé, maquillaje. like pearl neck. I don't know if you had a pearl necklace. No sé si tenía un collar de perlas, pero But it was just like this, with the golfers in the back and the green fields.
con las personas que hacían golf en el fondo y los campos verdes. I actually took a screenshot in case we had a session. De hecho, tomé una screenshot por si acaso teníamos una sesión, una captura de pantalla. So maybe I'll be able to show that sometime today. Así que tal vez pueda mostrar eso en algún punto hoy. But at the same time, you were talking about these deep, deep issues Pero al mismo tiempo estabas hablando de estos problemas muy, muy profundos, about how you're not happy de cómo no eres feliz and you don't know what the issue is. y no sabes cuál es el problema. And you have this very deep calling. Y tienes este llamado tan profundo. But every time you try to do something, it doesn't work. Pero cada vez que intentas hacer algo no funciona. And I just had the sense we needed to pray together. Y solo tuve este sentimiento que teníamos que orar juntos. And so we put out this prayer for help. Entonces pusimos esta petición de ayuda. Why am I not happy at my job? ¿Por qué no estoy feliz en mi trabajo? Something really funny you said about your relationship. Hay algo muy divertido que dijiste acerca de tu relación. You said, it's the opposite of the world. Dijiste que es lo opuesto a lo del mundo. You said, I married for love with my husband. Estoy casada por amor con mi esposo. Maybe I should have married for money. Tal vez me debería haber casado por dinero. Because my life is a struggle. I'm the main breadwinner. Porque mi vida es muy difícil. Yo soy la que gana el dinero principalmente. But we joined in the idea that it doesn't really matter whether you marry for love or money. Pero nos unimos en la idea que realmente no importaba si te casabas por el amor o por el dinero. The ego will always want something different, right? El ego siempre quiere algo distinto. But maybe with this kind of a more general introduction, Pero tal vez con este tipo de introducción más general, you could share what's on your heart right now or even refer to the text you sent me this morning. podrías compartir cómo te sientes ahora o incluso referirte al texto que me enviaste esta mañana. Because Ken and I are really inspired to go into this topic in a deeper way today. Porque Ken y yo estamos realmente inspirados a ir más profundo en este tema el día de hoy. So yeah, I'll pass it over to you. Entonces te doy la Gracias, palabra. Jason. Thank you, Jason. Creo que lo que estuvimos hablando es sobre el concepto de este mundo y I feel La that what we've been niña. speaking about is the concept of this world and el perfeccionismo, cómo tengo un fuerte concepto de ser perfecta. the perfectionism and how I have a very strong concept of being perfect. Y eso no habla con mi llamado. And that doesn't match my calling. Mm. Y constantemente me encuentro en situaciones donde desde el mundo quiero hacer algo, And I'm constantly in situations where in the world I want to do something, pero luego viene, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? but then what comes up is, what's the purpose? What is this for? Y luego no lo hago, ya voy a dar el ejemplo. And then I don't do it. I'm going to give an example. Y luego viene la culpa And then the guilt comes up. y pensamientos de odio hacia mí. And Horribles. thoughts that I feel horrible and are of self-hatred towards me. Entonces, esto me pasa todo el tiempo, hoy So por la this mañana. happens to me all the time, even this morning. Siempre he tenido una meta de tener el cuerpo fit, perfecto. I've always had this goal of having my body very fit and perfect. Tengo como, quiero hacerlo todos los días, quiero hacer ejercicio todos los días para llegar a esa meta. And I want to do exercise every single day so that I can achieve that goal. Pero luego esta mañana me levanto y me siento cansada y quiero dormir más. But then this morning I wake up and I'm tired and I want to sleep longer.
tengo un bebé de 1 año que se levanta en la noche. I have a 1-year-old baby that wakes up during the night. Y no sé, siento mi mente muy confundida sobre cómo dejo dejo ir estas metas que siempre han sido mi sueño. And I'm confused, like, how do I let go of these goals that have always been my dream? Y he tratado de dejarlas por mucho tiempo. And I've tried to let them go for a long time. Pero luego, sí, cuando las voy a hacer ya no quiero, pero sí quiero. Mi mente se siente completamente dividida y But after, pe- when I want to do them, it's like, yes, I want to, but no, I don't want to. And then my mind feels completely divided. y luego cuando no lo hago, me empiezo a tratar de una forma, pues, que yo digo, ¿de dónde viene tanto odio? El ego, claro. And then when it doesn't happen, I try to find a way, but I don't know where all this hatred is coming from. Y, pero siento el llamado de esto, no me quiero ver como un cuerpo, pero me cuesta montones, montones. I feel a calling and I don't want to see myself as a body, but I find it so, so hard. Y siento que hay como una resistencia y un bloqueo que no sé cómo dejar ir realmente. I feel there's like a resistance and like a blockage, and I don't know really how to let it go. Sí. Mm. Yeah, you were worried that you could never accomplish your goals. Y estabas preocupada que nunca podías alcanzar tus metas. Like today you wrote, I really love exercise and going to the gym. Como hoy dijiste, a mí realmente me gustaría el gimnasio And my y goal ejercitarme. is to get fit. Y mi meta es estar fit. But the last few weeks, I don't want to exercise Pero las últimas semanas no quiero hacer ejercicio because I have this voice that tells me it's not spiritual. porque tengo esta voz que me dice, no es espiritual. You know, I do have discipline. Sí tengo disciplina. What's going on? ¿Qué está pasando? I have to get up at 5 a.m. to go to the gym, Tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. but then I'm tired and I want to sleep a little more. Pero después estoy cansada y quiero dormir un poco más. So I'm angry with myself that I didn't wake up. Entonces estoy enojada conmigo porque no me levanté. I tried asking for guidance, but it seems like I never get it. Trato de pedir guía, pero siento como si nunca la obtengo. Help. Ayuda. And then at your job too. Y después en tu trabajo también. You want to tell us a little bit about your job? ¿Quieres decirnos un poquito más de tu trabajo? Sí. Me fui de el trabajo de mi familia, de la empresa de mi familia. I left my family's company Porque quería aprender y sentía que también oré y sentí que era el momento. because I wanted to learn, and I also prayed and I felt that was the moment. Y me encuentro con una jefe horrible. And I have a horrible boss. Que más que eso me hizo realidad todos mis miedos, que creo que esa es la lección. She really was. I think that's a lesson that she made me realize all the fears that I had. Y me los mostró, o sea, me dijo, bruta, lenta, no sirves. She showed me all my fears. She said, "You're stupid, you're slow, you're not good for anything." Y sentí tanto odio And I felt so much hatred. que yo
mi imagen perfecta es no siento odio, yo soy querida con todo el mundo. Mm, Débora, no escuché. Ujú. Because my image is I'm loved by everyone, I am perfect. That's my Ujú. self-concept. y me sentí súper mal de odiar tanto porque sentí odio hacia mi jefe. And I felt so Mucho. bad for hating her so much and hating my boss. Y sentía vergüenza, pues como, uy, pues no quiero sentir esto y me siento sí, con vergüenza de sentir esto. And I felt shame, and I felt ashamed that I felt that too. Y mi pregunta era, bueno, ya sé la lección, ¿hasta cuándo me tengo que quedar acá? And my question was like, okay, I know my lesson. Until when do I have to stay here? Porque no quiero trabajar, o sea, física pereza, no quiero. Because I don't want to work. I just feel like a lot of boredom. I don't want to work. Y estoy enojada todo el tiempo, And all the time I feel angry, pero tengo una familia. but I have a family. No puedo irme ya. I cannot just leave. Pero siento que es lo que quiero hacer, como ya no me viene inspiración para estar ahí. But I feel that's what I want to do. I don't have any inspiration to stay there. Pero siento miedo, mucho miedo. But I feel so much fear. Mm. No, thank you, Daniel. Gracias, Daniela. It's like it's almost like to me that's just everything. Just saying it all is like, oh. Para mí es como que eso es todo. Solo poder decirlo todo es como, Show's over. se acabó el show. It's like it's like now up to the spirit and to Jesus, you know. Es como que ahora está en las manos del Espíritu de Jesús. But Ken and I have a reading we want to read Pero Ken y yo tenemos una lectura que queremos leer because I was joining with a friend of mine this morning, porque me estaba uniendo con un amigo esta mañana and she was asking about the shame around changing hair color. ya me estaba preguntando acerca de la vergüenza de cambiarse el color del pelo, The hair is going gray, porque el pelo se está volviendo gris. but when you have, dark hair, Pero cuando tienes pelo oscuro, how do you let it go gray gently? ¿cómo dejas que se haga gris gentilmente? Because it'll take like 2 years for the gray to get all the way down to the bottom. Porque va a tomar como 2 años para que el gris vaya hasta abajo del pelo. So I kept hearing this line, release the inner light, release the inner light. Entonces seguí escuchando esta línea que decía, libera esa luz interior, libera la luz interior. And we found this section today. Y la razón por la que dije esto, And then I read your text and it's for the same, it's all the same. y después leí tu texto y fue como que todo es lo mismo. So go ahead, Ken, you can read Así que adelante, Ken, puedes leer. Yeah, this is the first paragraph in the Altar of God section, chapter 2. Este es el primer párrafo en el altar de Dios en el capítulo 2, sección 3. The atonement can only be accepted within you by releasing the inner light. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. Since the separation, defenses have been used almost entirely to defend against the atonement and thus maintain the separation. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. This is generally seen as a need to protect the body. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. The many body fantasies in which minds engage arise from the distorted belief
that the body can be used as a means for attaining atonement. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. I want to talk about that, Ken, for a sec. Yep. Quiero hablar acerca de esto por un segundo, Like, Ken. Did you hear that, Daniela, in there? ¿Escuchaste eso, Daniela? Like this was all the answers were coming to me. Todas las respuestas me están viniendo. Like you were saying that there's an attempt for perfection in form. Tú estabas diciendo que hay un intento de la perfección en la forma, You know, being the perfect employee, ser la empleada perfecta, the perfect body. el cuerpo perfecto. We talked about being the perfect mother, Hablamos de ser la madre perfecta, the perfect wife. la esposa perfecta. You know, you go on vacations and it looks smooth because there's lots of money. Te vas de vacaciones y se ve muy suave porque tienes mucho dinero. But underneath it all, you're depressed, right? Pero debajo de todo eso estás deprimida, ¿verdad? Now, I actually see that as a good thing Yo veo eso que es en realidad algo bueno, because it's just showing that all this other stuff isn't working. porque está mostrando que todo lo demás no está funcionando. There's some kind of a self-concept that is failing, Hay cierto tipo de autoconcepto que está fallando, but it's like somewhere else in the course where he says, pero hay otro lugar en el curso donde él dice, don't breathe life into your failing ego. no le respires vida a tu ego que está muriendo. What if all of this that's being held up is failing? ¿Qué tal si todo esto que está cayendo se está fallando, But with you at the same time, pero contigo al mismo tiempo, and there's something that's calling you y hay algo que te está llamando, that will take care of everything. que va a tomar, como que va a cuidarlo todo? But if we look for atonement through physical form, Pero si buscamos la expiación a través de una forma física, trying to get things right or be perfect, tratando de hacer las cosas correctas o ser perfecta, we're denying the true altar of the atonement. estamos negando el verdadero altar de la expiación. So go ahead, Ken. Entonces adelante, Ken. Perceiving the body as a temple is only the first step in correcting this distortion because it alters only part of it. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. It does not recognize that atonement in physical terms is impossible. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. The next step, however, is to realize that a temple is not a structure at all. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Its true holiness lies at the inner altar around which the structure is built. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. The emphasis on beautiful structures is a sign of the fear of atonement and an unwillingness to reach the altar itself. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. The real beauty of the temple cannot be seen with the physical eyes. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. Spiritual sight, on the other hand, cannot see the structure at all because it is perfect vision. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. It can, however, see the altar with perfect clarity. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Yeah, there's I'm going to skip to another line.
Voy a saltar a otra oración. Tolerance of, it's paragraph 3, sentence 5. Es párrafo 3, oración 5. Tolerance for pain may be high, but it is not without limit. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. Eventually, everyone begins to recognize, A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, however dimly, that there must be a better way. por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. As this recognition becomes more firmly established, it becomes a turning point. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo. This ultimately reawakens spiritual vision, simultaneously weakening the investment in physical sight. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. The alternating investment in the two levels of perception is usually experienced as conflict, which can become very acute. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. But the outcome is certain as God. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. So like, what if you're just at this point Así que, ¿qué tal si tú estás en este punto, where you're now experiencing very acute conflict? donde ahora estás experimentando un conflicto muy agudo, Like it's very tight in there. como que está muy amarrado ahí adentro? But rather than thinking, oh, I have this goal that Spirit gave me for going to the gym, Pero en lugar de tener esta idea de tengo esta meta que el Espíritu me dio de ir al gimnasio, and then I failed to get up at 5 a.m. and reach my Spirit goal, y después fallé en levantarme a las 5 de la mañana y fallé en mi meta espiritual, that's hell. eso es infierno. The ego set up the goal and then ego made you fail. El ego puso la meta y el ego te hizo fallar. But what if all of those goals, we can just toss them all out the window right now? Pero ¿qué tal si todas esas metas podemos lanzarlas nada más por las ventanas ahora? And the real conflict Y el verdadero conflicto is because Jesus doesn't want you to resolve anything in form anymore es porque Jesús no quiere que trates de resolver nada en la forma más and only go for your calling. y solo ir por tu llamado. It's so acute for you now. Es tan agudo para ti ahora. You don't have to try to worry about the body or weight or whatever, No tienes que preocuparte del cuerpo, del peso, de nada. or what kind of job you get, O qué tipo de trabajo tienes. or getting up at 5 a.m. O levantarse a las 5 de la mañana. Like now you can just do spirituality. Como ahora solo puedes hacer la espiritualidad. I mean, why am I so excited about it? No sé por qué estoy tan entusiasmada acerca de esto. Like it's not like, oh, with somebody you're just like, oh, we'll do a little this, a little bit of that. No es como con ellos que es, oh, vamos a hacer un poquito de esto, del otro. But it's everything. Pero es todo. But there's no more confusion anymore. Pero ya no hay más confusión. It's just the calling. Es solo el llamado. And then you can just let everything go. Y ahí puedes dejarlo ir todo. And now, Spirit, what is going to help me stay with my calling? Y ahora ese espíritu, ¿qué me va a ayudar a que yo me mantenga con mi llamado? Like you told me that when you're with your baby, Como me dijiste que cuando estás con tu bebé, you feel you're in your right mind. sientes que estás en tu mente recta. She's witnessing happiness all the time. Él todo el tiempo te está reflejando la felicidad. Basically, you want to be a stay-at-home mom. Y básicamente quisieras quedarte en casa como mamá. Well, maybe go for it. Tal vez hazlo. Like, I don't know how it's all going to work out, Como no sé cómo va a funcionar todo. but go for it, and let Jesus take care of all the other stuff. Maybe you have to simplify. Pero ve por ello y deja que Jesús cuide todas las demás cosas. Tal vez tienes que simplificar. Like no more Roman Colosseums. Como no más coliseos romanos. I know it's your dad's country club, but I'm just having Sé que es el country club de tu papá, pero But there's a way. I can feel there's a way that you can follow your heart. So hay una manera en que puedes seguir tu corazón. Yeah. what do you think? Go ahead, Ken.
Yeah, well, just thank you. Thank you. Sí, Jason. simplemente Thank you, Jessica. gracias. It's just wonderful to be together like this. Sí, es muy lindo estar juntos de esta manera. And just as I was listening to everything that was being said, Y mientras escuchaba todo lo que se estaba diciendo, it's like really, it's like that looking for that self-love es realmente ver ese amor propio, to truly find your true self de realmente encontrar tu verdadero ser, that you love. que amas. And then we're looking for it in other ways. Y lo estamos buscando en otras maneras And it feels completely and utterly impossible. y parece totalmente imposible. So it's always like seeking for that true inner experience. Entonces es siempre buscar por esa experiencia interna. And as Jason was sharing, like the external, you know, the nails can never be enough. The hair can never be enough, you know. There's always something. Y es como que buscar eso en externo, como que el pelo nunca puede ser suficiente, las uñas no pueden ser suficiente, como que nunca nada puede ser suficiente. To really, truly fall in love with yourself. Para realmente enamorarte de ti misma. And he does say in the, I think it's in the Saviour's Vision section. Y sí lo dice, creo que en la visión de la salvación. That he does say that you will find that self. Que sí dice que vas a encontrar ese ser. And that's the self that you love. Y ese es el ser que tú amas. And it's like ultimately that's what we're all seeking. Y eso es lo que todos estamos buscando. That true union with ourselves. Esa verdadera unión con nosotros mismos. And it's like there's this split, as Jason was saying. Y es como que esta división, como Jason lo decía. But it just feels like if you move in this direction. Pero se siente que si te mueves hacia esta dirección, like everything will be given. Todo va a ser dado. You have such a beautiful heart. Tienes un corazón tan hermoso. You've told me how you want to be there, like you like to have calls. Me dijiste cómo te encanta estar ahí para otros, te gusta tener llamadas. You know, like a therapist with A Course in Miracles. Como un terapeuta en un curso de milagros. You love being with people. Te encanta estar con gente. People gravitate towards you naturally. La gente, tú atraes a la gente naturalmente. When you're in that and you phone me up and you say, oh my God, I got a miracle to share with you. Y cuando estás en eso es como que dices, ay Dios mío, tengo un milagro para compartir contigo. And you share your miracles. Y tú compartes tus milagros. The people who you meet. Con las personas que tú conoces. Even at your workplace, you were saying to me, what is this all about? Incluso en el lugar donde trabajas decías, ¿de qué se trata todo esto? Like, I have no idea. Como, no tengo idea. And then you tell me that you said, oh, I met this girl. Y luego tú me dijiste, ay, conocí a este chico. It's my friend. Es mi amigo. And now we're talking about the Course in Miracles. Y ahora estamos hablando del curso de milagros. Okay, well, that's what it's for then. Y es como, creo que él está para viendo. todo eso es. Sorry. I think he's watching. Oh, cool. Ah, genial. Yeah, exactly. Sí, exacto. And here we are, we're just extending the gift. Y aquí estamos extendiendo el regalo. Of you being so transparent. De ti siendo tan transparente. Like I remember when you came to la casa. Yo me acuerdo cuando viniste a la casa. And we were in the kitchen. Y estábamos en la cocina. And you came in and you just shared your heart completely transparently. Tú viniste y compartiste tu corazón totalmente transparentemente. And it just really like touched me. Y realmente me tocó. And then it like triggered me to really want to be transparent. Y luego eso me detonó para que yo realmente quiera ser transparente. And then I remember sharing and just crying. Y yo me acuerdo que simplemente compartía y lloraba. And I felt so grateful for that. Y me sentí tan agradecido por eso. And it's just like, you know, like really I was reading today like the special function. Y es como realmente hoy día estaba leyendo la función especial. Like you have such a gift. Tú tienes un regalo. To offer, you know, it's not sales any longer. Para ofrecer, ya no son ventas. You even said that to me. Incluso me lo dijiste a mí. And it's like when you move in this direction, like everything gets given.
Y cuando tú te mueves esta dirección, todo es dado. in a more miraculous way than you can ever imagine. En una manera tan milagrosa de lo que tú te puedas imaginar. So yeah, I feel that. It's like it feels exciting to me. I'm like, oh my God, what's gonna happen? You know, it's like that. Like what Jason was feeling, like, oh wow, this is incredible. Y Like, eso es lo que yo it's a siento. miracle. Y eso es lo que yo siento como, ay, no puedo creer, estoy tan emocionada de lo que va a venir. Es como lo que Jason estaba compartiendo. Because really, this is what you're looking for. Porque en realidad esto es lo que estás buscando. Yeah. So that's really the excitement. Y en realidad de eso se trata la emoción. And now this is just, it seems like a leap, like, okay, we're just moving in this direction. Y esto parece como un salto, simplemente nos estamos moviendo en esta dirección. And Jesus always says that, you know, the first step is the most difficult. Y Jesús siempre dice, el primer paso es el más difícil. But when you finally say, okay, I really want to do this, Pero cuando finalmente dices, realmente quiero hacer esto, everything's going to come to support that. todo va a venir para apoyar eso. Yeah. So that's what that's what I feel. Entonces, sí, eso es lo que yo siento. And in actual fact, then this will actually stop all the attack thoughts, Y de hecho, esto va a parar todos los pensamientos de ataque. because you're actually going to be fulfilled. Porque en realidad vas a estar satisfecha. And so half of what's happening is because we're not following our heart in this case. Entonces, la mitad de lo que pasa es porque no estamos siguiendo nuestro corazón en este caso. And it's like you have so much to give, Y es porque tienes tanto que dar and yet it ends up going back on yourself in like anger. y sin embargo va otra vez de vuelta a enojo. But really, it's like an extension of your heart. Pero en realidad es una extensión de tu corazón. And as you said, when you look at your baby, Jacob, Y es como tú dices cuando ves a tu bebé Jacob, you know, you feel all of that love, yeah? tú sientes ese amor, ¿no? And then that's what you want to extend to everyone, really. Y eso es lo que realmente quieres extender a todos, en verdad. So that's what we want for you. Entonces, That's eso what es lo I've que always wanted queremos for you. para ti. Eso es lo que... Gracias. Thank you. Thank you. Sí, he estado sintiendo desde hace meses que debo dedicarme a mi bebé. I've been feeling for months that I just want to dedicate myself to my baby. Es un salto de fe porque sí me da mucho miedo la parte económica. It's a leap of faith because, yes, I'm very scared of the financial situation. Pero no sé si recuerdas, Keniana, que les conté una vez, escuché la guía, tengo que renunciar. But I don't know if you remember Ken and Anna, but one day I said, I heard the guidance, I have to quit my job. Y luego fui al otro día a la oficina And then the next day I went to the job y yo, bueno, and I said, Espíritu Santo, okay, Holy Spirit, guíame, ¿qué debo decir? guide me on what I need to say. And I felt it, me sentí bien en el trabajo And I felt in the job, y dije, no es todavía, it's not time yet. pero ahora es como insostenible. But right now it's like unsustainable. Lo que llama mi corazón en verdad es What is truly calling my heart is compartir con las personas lo que quieran expresar. Me gusta escuchar y sentir el corazón de la gente. to share with people, and I love listening and just have them express, and I really love being connected to people. Y tengo miedo de ser juzgada porque no soy psicóloga. And I'm afraid to be judged because I'm not a psychologist. Pero la gente usualmente termina contándome su vida en un segundo. But normally people just tell me all their lives in a second. Y yo puedo ver todo. Por eso te está pasando, o el amor, o la guía, puedo verlo claro. And I can see it so clearly, like the love or all that's why this is happening for you, and the guidance and everything. Y como dijo Ken, creo que este trabajo era para conocer a mi amigo
And as you say, Ken, I think that this job was just to meet my friend Y nos íbamos todos los días juntos para el trabajo. and that we could see each other every day for work. Y hablamos de Dios y de lo que estamos aprendiendo y lo que nos mueve el corazón. And we speak about God and what we're learning and what is touching our hearts. Y ha sido muy bonito So it's been very beautiful, esa parte. that part. Gracias. Thank you. Yeah, one time Helen Schuckman asked, one time Jesus asked Helen Schuckman a question. Sí, una vez Jesús le preguntó a Helen Schuckman una pregunta And he said, what do you do when you're in a desert? y dijo, ¿qué tienes que hacer cuando estás en un desierto? And she's like, Y está como, do I try to forgive the desert? ¿será que trato de perdonar el desierto? Do I go for a run? ¿Será que corro? Do I just lay down and sunbathe? ¿Será que solo me acuesto y me bronceo? How do I use this for awakening? ¿Cómo uso esto para el despertar? And then Jesus finally told her, Y Jesús finalmente le dijo, if you're in the desert, si estás en el desierto, you leave. te vas. So it completely cut through this ego's approach of trying to figure things out. Como realmente cortó de raíz esta táctica del ego de tratar de descifrar las cosas. Like, why is my boss saying these things to me? Como, ¿por qué me está diciendo mi jefe estas cosas? Am I stupid? ¿Será que soy estúpida? Do I believe I'm stupid? ¿Creo que soy bruta? How do I forgive this? ¿Cómo perdono esto? He's like, go to your baby. Él está como, ve a tu bebé. Like, leave, just leave. Vete, solo vete. Sometimes it's just that simple. A veces es así de simple. It's like, you follow the guidance, you get happy. Sigue la guía y te sientes feliz. You don't, you're in this endless loop. Y si no, estás en este bucle que no termina. And I thought we could read this final section, Ken, because it kind of goes into this a bit. Y Yeah. pensé que podíamos leer esta última parte de la sección porque siento que habla un poquito de eso también. So we're still in the same section, the altar of God. Sí, seguimos Y- en la misma sección en el altar de Dios. And this is the final paragraph. Y este es el último párrafo. The children of God are entitled to the perfect comfort that comes from perfect trust. Los hijos de Dios tienen el derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Until they achieve this, they waste themselves and their true creative powers on useless attempts to make themselves more comfortable by inappropriate means. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. But the real means are already provided and do not involve any effort at all on their part. Sin embargo, los medios reales ya se han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. The atonement is the only gift that is worthy of being offered at the altar of God because of the value of the altar itself. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios debido al valor en el altar que en sí tiene. It was created perfect and is entirely worthy of receiving perfection. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. God and his creations are completely dependent on each other. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. He depends on them because he created them perfect. Él depende de ellas porque las creó perfectas. He gave them his peace so they could not be shaken and could not be deceived. Les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. When you are afraid, you are deceived,
and your mind cannot serve the Holy Spirit. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. This starves you by denying you your daily bread. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Mm. God is lonely without his sons, and they are lonely without him. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. They must learn to look upon the world as a means of healing the separation. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. The atonement is the guarantee that they will ultimately succeed. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Yeah, this was just the perfect section for this topic today. Y esta era la sección perfecta para este tema el día de hoy. It even addresses the perfectionism we talked about. Incluso habla acerca del perfeccionismo del que hablamos. Like I often wondered, you sure you can't get anything perfect in form? Yo siempre me he preguntado, ¿estás seguro que no puedes tener algo perfecto en la forma? Like, what if I tried harder? ¿Qué tal si intento con más esfuerzo? Or I just changed my perception about it. O cambio mi percepción acerca de esto. But he's just saying that there is no form. Pero él está diciendo, no hay forma. Don't put your energy there at all. No pongas tu energía ahí en absoluto. Like, let's go for that inner altar. Vamos por ese altar interno. So Ken and I see that with you, Daniela. Y Ken y yo vemos eso en ti, Daniela. Like you actually can feel the difference. Tú puedes sentir la diferencia en realidad. So yeah, just thank you for letting us join with you in choosing one. Así que gracias por ayudarnos a unirnos a ti, en escoger este uno And letting the Spirit take care of the rest. So. y permitir que el Espíritu se ocupe del resto. Yeah, and just feeling that is such a gift, Y sí, realmente sentir que es un regalazo that what was given from that section, que ha sido dado desde esa sección. to say like in God's eyes we are completely perfect. Para decir que en los ojos de Dios somos completamente perfectos. And then it's like, wow, that seems like a worthy goal to me. Y es como que, wow, ese es un regalo que realmente se merece. To be like, I really, really want to see that. Es como que realmente quiero ver eso. Yeah. And, you know, just like those little glimpses, like every day, if you set your goal on that. Y es como que esos pequeños vistazos, si realmente estableces tu gol para eso. I mean, that just sounds fun, doesn't it? Eso se siente divertido, ¿no? Like, okay, God, listen, I've really tried to do this in form, believe me. Como que, ok, Dios, he intentado hacer todo esto en la forma, créeme que lo he intentado. I'm on my bike, I'm up at 5 a.m. Me levanto a las 5 de la mañana, estoy acá. It's not working. No está funcionando. Okay, please, I'm going to be humble. Ok, voy a ser humilde. I really, really want to experience this. Realmente quiero experimentar esto. Just give me little glimpses every day that I can see something. Solamente dame pequeños vistazos para que pueda ver algo. And you know, it was like it was about a month ago now. Y es como, es un mes ya ahora. It was like I was just sat and it felt like that perfection. It was such a glimpse at it. Es como que estaba ahí sentado y se sintió como esa perfección. There was nothing out of place. No había nada que estaba fuera de lugar. Just for a moment. Solo por un momento. And I just thought, oh my God, thank you. Thank you so much. Y simplemente pensé, ay Dios mío, gracias, gracias, gracias. And I just thought, this is incredible. Y simplemente pensó, esto es increíble. And I thought, I want everyone to know that. Y simplemente pensé, quiero que todos sepan esto. You know, and of course it was just a glimpse. Y claro, simplemente hacía un vistazo. And it's like, oh my God, if this is what's to come, then this is incredible. Y dije, bueno, Dios mío, si esto es lo que va a venir, esto es increíble. This is the greatest gift for my heart. Este es el gran regalo de mi corazón. So yeah, that's what I want for myself. Y eso es lo que quiero para mí mismo. That's what I want for everyone. Eso es lo que quiero para todos. And that's what I want for you, Daniela. Y eso es lo que quiero para ti, Daniela.
Mm. Thank you, Daniela. Thank you. Gracias, Daniela. Gracias a usted y a Thank todos por you. presenciar. And everyone to be here with us. Yeah, you can stay on if you like. We'll open it up for, how's that feel, Ken, if we open it up for Sure. some questions on this topic? Sí, puedes quedarte aquí, Daniela, y vamos a abrir entonces ahora la sala si alguno de ustedes tiene una pregunta acerca de este tema. Since we have some people in Zoom, I can open that up and see what that looks like. Ya que tenemos personas aquí en el Zoom, podemos abrir la sala y ver qué viene. So if anybody has any questions, you can put your hand up. Así que si alguien tiene una pregunta, puede Oh, levantar su mano there's a digital. hand up, and Oh, some people might write tenemos. something in from YouTube and stuff too. So. Y también en YouTube y Facebook tal vez nos escriban mensajes. And you can stay on too, Daniela, in case we need you as part of the answer. Puedes quedarte, Daniela, en caso de que te necesitemos como parte de la respuesta. Norm, do you want to open up? Norma, ¿quieres Hola. abrir tu micrófono? Hola, hola. Hola, Norma. Hi. Hi. Con respecto al compartir de Daniela, tengo una pregunta. Regarding to Daniela's question, I have a question. Comparto con ella varias cosas que dijo. Digo, estoy en otro momento. I share with her many things that she said. Well, I am in another phase. Yo ya no tengo hijos chiquitos, mis hijos ya son grandes, ya tengo nietos. I don't have little kids. My children are grown up and I have grandchildren. Y la parte que dice del ejercicio para mí siempre ha sido importante. And the part that she says about exercises, for me, it was always been important. Creo que se ha cambiado el propósito. I think the purpose have changed. Realmente yo también disfruto mucho cuando estoy en actividad física. I really enjoy when I am in a physical activity. Ya sea bicicleta, ya sea algo acuático, lo que sea. It can be in a bike or swimming. Y hubo un punto en donde tener este gusto me causaba mucha culpa. And there was a point when I was enjoying this, it brought out a lot of guilt. Porque pensaba que le estaba dando demasiada atención al cuerpo. Because I was thinking that I was giving so much attention to the body. Sin embargo, en alguna de las pláticas que compartió David, nos decía que él también en un inicio disfrutaba mucho, me parece que el tenis. But when I heard that David was sharing about that he was also enjoying exercises such as tennis. Y mi pregunta aquí es si definitivamente para continuar con el camino espiritual comprometido, So my question is to keep going to the spiritual path in a very commitment way. nada que tenga que ver con el cuerpo hay que hacer. We have to stop doing anything that it's around the body. O se puede sentir si hay disfrute y no se está sacrificando nada. Or we can just feel if there is a pleasure and we are not sacrificing anything. O si no se está buscando una meta como perfección de una forma X del cuerpo, una imagen. And put attention, like what is the motivation if we are looking for a specific image or perfectionism or whatever. Sino que solamente hay el espacio, hay el tiempo y lo disfruto. But it's just that there's the space, there's the time, and I enjoy it. Entonces esa es mi pregunta, básicamente. So that's my question, basically. Yeah, thank you. Are you the Sí, friend that gracias. works with Daniela?
¿Tú eres la amiga que trabaja con Daniela? No, okay. No, no, no. I thought, wow, that'd be cool. Ese, wow, eso sería genial. But yeah, really, it's just a question of purpose. Pero sí, es solo una pregunta acerca del propósito. You know, what is it for? ¿Para qué es? Because in David's early days, Porque al principio del camino de David, you know, he did use tennis él sí usó el tenis to get into the zone. para entrar en esa zona. And you've heard that with football players or many athletes, Y has escuchado con los atletas, jugadores de fútbol, muchos de that ellos, they repeat body movements so frequently que repiten movimientos corporales tan frecuentemente, where they don't have to try anymore to catch a ball donde ya no tienen ni siquiera que intentar agarrar una pelota or hit the tennis ball at the sweet spot. o darle a la pelota de tenis en el punto exacto. They say like something else takes over Ellos sienten como que algo más los toma and they're just in the spirit, in the zone. y están en el espíritu, en la zona. And I feel like that is the purpose of any discipline, Y siento que ese es el propósito de cualquier disciplina, exercise, diet. ejercicio, dieta. Can I give it over to get into the zone? ¿Puedo entregarlo para estar en esa zona? But we have to really watch for the subtleties of the purpose. Pero tenemos que realmente observar las sutilezas del propósito, Because is it just happening through us? porque ¿será que está solo pasando a través de nosotros? Like yesterday, I was in meditation Como ayer estaba en meditación and I had this thought, y tenía este pensamiento, I wonder, because I just recently had a hernia surgery. porque recientemente tuve una cirugía de hernia. I wonder if it will ever be completely perfect. Me preguntaba si en algún punto iba a ser completamente perfecto Or not. o no. And I was doing the lesson, peace, love, and joy abide in me. Y estaba haciendo la lección, el amor, la paz y la dicha moran en mí. My sinlessness is guaranteed by God. Mi impecabilidad está garantizada por Dios. And the Spirit answered my question Y el Espíritu respondió a mi pregunta with the body will never be healed con el cuerpo nunca va a estar sanado because it's part of the script. porque es parte del guión. What is a healed body? What is a sick body? ¿Qué es un cuerpo enfermo y qué es un cuerpo saludable? Both require judgment. Los dos requieren juicio. I'm taking you beyond judgment. Te estoy llevando más allá del juicio. And then my mind pulled away from all of time and space. Y ahí fue cuando mi mente se despegó de todo el tiempo y el espacio. And it was like, yeah, it was just, I feel like the purpose of the Course in Miracles, Y sí, siento que ese es el propósito de un curso de milagros. almost like a near life experience. Casi como una experiencia cercana a la vida. And I could see the temptation to have anything to do with the body. Y podía ver la tentación que tenía algo que ver con el cuerpo. You know, would just pull me back into the timeline. Fue como que eso solo me iba a traer de vuelta a la línea del tiempo. So if I happen to find myself in the swimming pool, Entonces sí, parezco encontrarme en una piscina, just to stretch and kind of be there and swim, solo estirarme, estar ahí, nadar. it feels wonderful for thoughts to rise and be released in my mind. Se siente maravilloso para que pueda permitir que se lean pensamientos y liberarlos en mi mente. But if I take one stroke with my arm Pero si tomo una brazada con mi brazo to strengthen the stomach muscles, para fortalecer el músculo del estómago, I've lost the altar of my mind. he perdido el altar de mi mente. So it's just back to what is the purpose for. So, Entonces es volver cuál es el propósito, para qué es. mm. Yes, like everything is, as you said, for watching our mind. And as you said, it's so subtle in what we're doing every Sí, day. todo es para ver las sutilezas de lo que pasa en nuestra mente y es para ver cuál es el propósito de lo que estamos haciendo And what we're denying. y lo que estamos negando. And so really that becomes my prayer.
Y en realidad, y de verdad, eso se vuelve mi oración. I want to see everything that I'm denying. Quiero ver todo lo que estoy negando. You know, I think this is good for me. Is it really good for me? You know, Yo pienso que esto es bueno para mí, pero de verdad creo que esto es bueno para mí. and what truly are my thoughts and what truly are my desires. Y cuáles realmente son mis pensamientos y cuáles son realmente mis deseos. And so really it's not about what we're going to be doing in the form, Y de verdad no se trata de lo que vamos a hacer en la forma, whether it's going to be right or wrong, ya sea que es bueno o malo, but it's going to it's going to show us our thoughts pero nos va a mostrar nuestros pensamientos to be able to fulfill our highest purpose para que podamos alcanzar nuestro propósito más alto of awakening. para el despertar. And then that's where the true joy is. Y ahí es donde viene la verdadera alegría. You know, that's like the next online retreat, Y ese es el siguiente retiro en línea, like rising into joy. elevarse a la alegría. And it's like what I feel is everything that I'm doing Y lo que yo siento es que todo lo que estoy haciendo is to enable me to rise into joy. para poder ser capaz de elevarme a esa alegría. And so, for example, I got really happy yesterday for no earthly reason. Por ejemplo, ayer me puse muy feliz por ninguna razón mundana And we had an expression. y tuvimos una expresión. And my friend was sharing all of his joy. Y mi amiga estaba compartiendo toda su alegría. And there was a miracle that I was a part of. Y había un milagro en el que yo era parte. And he shared his part and we were like lifted up by it. Y ella compartió su parte y estábamos elevados por eso. And then I started reflecting on my day. Y después yo estaba reflexionando en mi día. And I thought, in terms of this body identity, Y yo dije, en términos de este cuerpo, esta identificación en el cuerpo, I've done everything that I wouldn't want to do. he hecho todo lo que no quisiera hacer. And yeah, I'm super happy. Yeah. Y sin embargo, estoy súper feliz. I'm in the snow, it's cold, I'm shoveling. Estoy en la nieve, es frío, estoy sacando la nieve. But it wasn't about that. Pero no se trataba de eso. It was just like I had this joy in my heart. Se trataba de que tenía esta alegría en mi corazón. I just wanted to be helpful. Simplemente quería ser útil. Everything was just happening. Todo estaba simplemente pasando. I just felt like I was marching along. Simplemente pasaba que yo estaba siguiendo la corriente. And then by the time I come to the expression, Y para el tiempo que llego en expresión, I say to myself, wow, I really don't know what's going to make me happy. me dije a mí mismo, realmente no sé qué es lo que me va a hacer feliz. And that was my true joy, Y eso ha sido mi verdadera alegría. in that I really want to express his true joy, En que realmente quiero expresar su verdadera alegría. his plan for me. Su plan para mí. And whatever's not that, Y cualquier cosa que no sea eso, show it to me and allow me to heal it. muéstrame y permíteme que lo sane. And so, for example, I actually, before I came to the community, I went to the gym. Y por ejemplo, antes de venir a la comunidad, yo iba al gimnasio. And I enjoyed it. And I'd listened to the Course in Miracles. Y yo lo disfrutaba. Yo escuchaba el curso de milagros. And I'd be on the running machine and stuff Y like estaba this. en la máquina para trotar. And then you get to the sections beyond the body. Y llegas a esta sección detrás del cuerpo, más allá del cuerpo. And slowly it just dropped away, you know. Y lentamente simplemente se fue cayendo. And it just felt good. Like I really enjoyed doing the Course in Miracles when I was running and stuff. I could really feel like the purpose in it. Like my desire was strong. Y realmente sí lo sentía, sí lo disfrutaba cuando estaba trotando y escuchando el curso de milagros. Mi deseo era bastante fuerte. But eventually then it was like time for something else. Pero eventualmente era un momento para otra cosa. So I think it's also about being super open-minded Entonces, en realidad se trata de ser totalmente abiertos. and saying, well, you really, really show me the way. Y es como que realmente tú me muestras el camino. You know, because you can go to a class at the gym, for Porque example, puedes ir a una clase en el gimnasio, por ejemplo, and you're not really going for that.
Y realmente no estás yendo para eso. And you're saying, okay, Jesus, this is my highest purpose. Y tú le dices, Jesús, este es mi propósito. And you feel, yes, go to this class. Y tú sientes, sí, ve esta clase. And then you'll see the miracles that happen, like you'll meet someone, or whatever. Y tú ves los milagros que van sucediendo. Por ejemplo, te encuentras con It's alguien just like truly lighting up your heart. que realmente está elevando tu corazón. And I think like with me and Jason joining on this show, Y por ejemplo, para mí con Jason uniéndonos en este show, when we wrote our description, cuando escribimos nuestra descripción, I said, Jesus says supremely happy. dije, Jesús dice alegría suprema. And it's like, I want to get to that place. Y es como que yo quiero llegar a ese lugar. And I said that yesterday to him, actually, as I was walking. Y realmente lo dije ayer cuando estaba caminando. I want to know supreme happiness that you're teaching us. Quiero conocer la alegría suprema que tú nos estás enseñando. That has to be the goal. Ese tiene que ser la meta. And I said to myself, I don't want to be happy. Y me dije a mí mismo, no quiero ser feliz. I want to be supremely happy. Quiero ser supremamente feliz. So I think that kind of sets the bar really high for like our life. Pero siento que eso pone la barra muy alta para nuestra And vida. then Jesus is going to give the experiences Y Jesús nos va a dar las experiencias to completely light us up. para realmente elevarnos. Yeah. So if that strong purpose is up front, Y sí, si esa meta muy fuerte está al Every- frente, everything's going to come to support that. And then it's going to be really, really incredible. eso va a venir a apoyar eso y va a ser realmente increíble. Yeah. So that means really nothing has to be excluded. Y es como que realmente nada tiene que ser excluido. It's like we just put everything on the table. Es como que ponemos todo en la mesa. And then you say, you show me what my supreme happiness is today. Y tú le dices, tú me muestras a mí cuál es mi felicidad suprema hoy día. And that sounds like fun to me. Y eso para mí suena muy divertido. Oh, lovely to see you, Norma. Oh, muy, muy lindo verte, Norma. Emma. Great. Hola, Hola, Chema. Hi. hola. Primeramente, quiero daros las gracias a ti, Jason y a Ken, First of all, porque, I want to thank you, Jason and Ken, porque cómo lo hacéis de llevar el texto a la práctica. because you really take the text to the practice. Sí, porque normalmente hay mucha resistencia al texto porque parece muy teórico. Because usually there's a lot of resistance towards the text because it feels very theoretical. Pero hoy yo he sentido que era perfectamente sincronizado. But today I felt that it was perfectly in tune. Y lo que me ha resonado a mí, And what supuesto, really resonate with me, no solamente la perfección en lo físico, not only the perfection in the physical appearance, sino buscar la perfección espiritual también. also to look for the spiritual perfectionism. Ser un estudiante del curso perfecto, Be a Course of Miracles student, perfect miracle student. ser un ser espiritual perfecto, To be a spiritual self, a perfect spiritual self. y yo me he visto mucho tiempo en esa lucha, ¿no? Interna. And I saw myself in that battle, in that inner battle. Como que no hay una imagen perfecta del ser espiritual perfecto. Like there's not this perfect image for the spiritual being. Y yo veo
cuando habláis de una solución tan simple y tan fácil como la de hoy, aparentemente, And when I see this very practical and easy solution, such as today's, haz lo que te hace feliz, ¿no? something that makes you happy. A mí todavía noto mucha resistencia a seguir esa guía completamente. I still notice this resistance to really follow the guidance completely. Y no sé si a lo mejor vosotros podéis dar luz un poco más a soltar toda esa perfección, ¿no? Espiritual. And I don't know if you can talk about how to release that perfectionism in the spiritual image, how to let it go. Gracias. Thank you. Thank you, Chima. Gracias, Chema. Well, what I hear you saying Bueno, lo que te escuché decir is, how do I let go of the spiritual self-concept, es cómo dejo ir el concepto espiritual, which is basically how awakening should look, que es básicamente cómo debería verse el despertar, how I should be spiritual. cómo debería ser espiritual. And yeah, good question. Y sí, muy buena pregunta, Because we take, like Daniela shared earlier, porque como Daniela compartió antes, we take all of this perfectionism in form. tomamos todo este perfeccionismo en la forma, I'll be the best student, ser el mejor estudiante, best employee, el mejor empleado, the best athlete body. el mejor atleta con el cuerpo todo. And somewhere we know it's not good enough. En algún punto sabemos que no es suficiente. So then we say, well, I'm going to be spiritual, Entonces decimos, bueno, voy a ser espiritual, but got to bring along that best thing. pero va a traer ese punto que dice el mejor. I'm going to be the best spiritual person. Voy a ser la mejor persona espiritual. So I'm going to be kind. Voy a ser buena, I'm going to amable. be likable. Les voy a caer bien a todos. I'll have the best smile. Voy a tener la mejor sonrisa. I'll say the right thing at the right time. Voy a decir lo correcto en el momento correcto. And I'll listen just enough. Y voy a escuchar suficiente. But it's all from a personal perspective. Pero todo es desde una perspectiva personal. It's bringing all the ideas that we learned about how to be a good person Está trayendo todas las ideas que hemos aprendido acerca de ser una buena persona and how to be a good spirit. y cómo ser un buen espíritu. But I can say from my own experience, Pero puedo decirte de mi propia experiencia it's hell. que es el infierno. It is really hell. Es realmente el infierno. Because you end up, it's worse. It's hard to be a good person. Porque es peor, es difícil tratar de ser una buena persona. It's impossible to be a good spirit. Y es imposible ser un buen espíritu. Because Jesus is concerned with us undoing all of our beliefs and ideas. Porque Jesús con lo que lo que tiene en mente es que dejemos ir todas nuestras creencias y pensamientos. So practically, just practically, Así que de manera práctica, what that means to me lo que significa eso para mí is just being super honest, es solo ser totalmente honesto, super transparent, súper transparente, maybe learning discernment along the way, tal vez aprender discernimiento a lo largo del camino, like when to be honest, cuándo ser honesto, when to say everything I'm thinking. cuándo decir todo lo que estoy pensando. But if we're willing to be honest and transparent, Pero si estamos dispuestos a ser abiertos y transparentes, Jesus will send us the people that we can do that with. Jesús nos va a mandar a las personas con las que podemos hacer eso. And more, just practicing not holding up a mask Y más, practicar no sostener una máscara. and just being willing to say whatever you need to. Estar dispuesto a decir lo que sea que necesites. And putting the authentic reaction that you have Y
y poner la reacción auténtica que tengas as more important than saying or doing the right thing. como más importante a decir o actuar de la manera correcta. And then eventually there's this space Y eventualmente se abre un espacio where it actually starts to flip donde empieza a darse la vuelta en realidad. and you're authentic, Y eres auténtico, but then you start to ask, well, what's really authentic? pero después te empiezas a preguntar, ¿qué es ser realmente auténtico? And then only saying what the Holy Después, Spirit wants you to say después es solo decir lo que el Espíritu Santo quiere que tú digas. is the most authentic thing. Eso es lo más auténtico. But you're not doing it to be good anymore. Pero no lo estás haciendo para ser bueno más. You're doing it because you want to feel real, Lo estás haciendo porque te quieres sentir real. because that's more real than just saying your thoughts and feelings. Porque eso es más real de solo decir tus pensamientos o sentimientos. And then you kind of get carried, into the oneness or whatever. Y ahí es cuando se te lleva a la unicidad. I don't like talking about that. No me gusta hablar de esto. But yeah, that's kind of just a practical answer to your. Pero sí, es como una respuesta práctica a lo que dijiste. I had an actual experience today. Bueno, yo en realidad tengo una experiencia hoy día. Out of nowhere, all of these thoughts just started coming up in my mind. De la nada, todos estos pensamientos han empezado a venir a mi mente. They were attack thoughts towards my brother. Eran pensamientos de ataque hacia mi hermano. And it sort of undone this door of like my compromise or whatever. Y era como esta puerta de no transigir. And I thought, I can't say this in a way that's like correct. Y yo dije, no puedo decir esto de una manera que sea correcto. It's just all jumbled in my mind. Like Está todo ahí mezclado en mi mente, está ahí. so I knew I had to say it in the way that to be real. Y yo sabía que necesitaba decirlo de alguna manera para ser real. And I shared absolutely everything Y compartí absolutamente todo. in the way that I felt like I wanted to in that moment. De una manera en la que yo quería en ese momento. And literally afterwards, Y literalmente después we just sank into this meditation me sumergí en esta meditación and there was just nothing. y no había nada. It was just completely just like none of it mattered, at all. Like there wasn't even a thought of it. Y era como que nada más importante, no había ningún pensamiento acerca de eso. And then it was just an opportunity just to rest in that. Y era una oportunidad de simplemente descansar en eso. And it was like, I wasn't expecting that. Y era como, no estaba esperando eso. I was expecting some backlash and whatever. Estaba esperando como un ataque de vuelta. And yet it was like it was completely done. Y era como que ya estaba completamente finalizado. Yeah, and I just feel I love your question. Y simplemente siento que amo tu pregunta. Because it's like then you can really see where you're holding on to things and ideas and stuff. Porque ahí puedes ver dónde te estás aferrando ideas y a cosas. And it can be really, really exciting. Y puede ser muy, muy emocionante. And I was joining with Kirsten the other day. Y yo me estaba uniendo con Kirsten el otro día. And she said something that I really loved. Y ella dijo algo que realmente amo. And she said, being on your knees is joyful. Me dijo, estar de rodillas realmente es muy alegre. And I thought, I just love that. Y simplemente dije, ay, amo eso. Just show me all of these ideas in my mind. All this nonsense, quite frankly. Simplemente muéstrame todas estas ideas, todas las ideas, francamente. That means nothing about what we're doing here. Significan nada acerca de lo que estamos haciendo ahora. Yeah. So I feel it's like really, really exciting, actually. Y en realidad siento que es muy emocionante. Yeah. To see my arrogance, to see my pride. Ver mi arrogancia, ver mi orgullo.
in thinking that I know something, y pensar que sé algo, or even that I'm getting somewhere. o incluso de que estoy llegando a algún lugar. And I just like this. I really like this now. Y realmente me encanta esto ahora, Just each step y que cada paso is my next forgiveness opportunity es mi próxima oportunidad para perdonar in seeing what I believe in my mind. y ver lo que estoy creyendo en mi mente. Yeah. So yeah, I think sometimes we can think, oh my God, this feels like, how am I going to undo this? Yeah. Y siento que a veces pensamos como, ay Dios mío, ¿cómo voy a deshacer esto? But it's like just one little step at a time. Pero es simplemente un pequeño paso en cada momento. And I just like, I just like this, like, I like bowing to Jesus Y simplemente me encanta esto de inclinarme hacia Jesús and just say, okay, show me my arrogance today. y decirle como que ya muéstrame mi arrogancia hoy día. And then it becomes fun. Y luego se vuelve divertido. Yes, I think that's what we want. Y sí, creo que es lo que queremos. Yeah, that truly we're not doing anything wrong. Que realmente no estamos haciendo nada malo. And we can see these children's games that we're playing of being spiritual. Y podemos ver estos juegos de niños de ser Yeah. espiritual Yeah, for what they are. por lo que son. And it's like, I just keep saying, like, I don't want to hold on to anything. Y es como que sigo diciendo, no quiero aferrarme a nada. And just keep showing me that. Y simplemente que se me muestre eso. And as Jason said, like all of a sudden, like some sort of like strength comes through. Y es como Jason estaba compartiendo, de la nada viene toda esta fuerza que viene a través. And you really feel it. Y tú realmente lo sientes. And then you feel it as a real expression of your heart. Y realmente sientes que es una verdadera expresión de tu corazón. And you just feel that like it's a blessing to everyone and Y realmente everything. sientes que es una bendición para todos y todo. Yeah. And that's what I love. Y eso es lo que realmente amo. Yeah. And that's like strengthening those true ideas in my mind. Y eso es lo que fortalece esas ideas en mi mente. Yeah. So thank you for bringing that up, Jason, because yeah, that's what I want. I want that experience. Así que Like gracias por his truth. traerlo esto a la mesa, porque realmente quiero esta experiencia de la verdad. Yeah, that's where the joy is. Y ahí es donde está la alegría. Thank you. Gracias. Thank you, Chema. Gracias, Chema. Okay, I think we have our last question and then we'll end the show. Go ahead, Sylvia. Ok, creo que tenemos aquí nuestra última pregunta y ya después finalizamos el show. Bienvenida, Silvia. Hola a todos. Hi, everyone. Más que pregunta, me surgió algo emocional que no quiero dejar pasar. More than a question, an emotion came up that I just don't want to just deny it. En la mañana me estuve conectando con, lo pedía, la inspiración, la inocencia. And in the morning, I was just tapping into the innocence and inspiration. Y seguí haciendo algunas cosas. And I was still doing some stuff. Me metí a bañar y me di cuenta que se me había olvidado la toalla. I went into the shower and I realized that I forgot the towel. Como pude, lo resolví. And however I could, I resolved it. Pero en mi oración fue pedirle a Dios, But my prayer was to ask to God, al Espíritu, well, the Holy Spirit, que me enseñe la utilidad de, ahora sí, de lo falso en la forma, desde su interpretación. to teach me the illusion of the form, or sin que me apegue a la forma. without being attached into the form. Porque de todas formas todavía nos miramos con el cuerpo. Because anyway, we still look to each other through the body. Entonces,
me doy cuenta que no importa lo que hagas, So I realized it doesn't matter what you do, porque no somos una conducta. because we are not a behavior. Si haces o no haces ejercicio, si eres espiritual o no. If you are, whether you are spiritual or not, if you do exercise or not. Pero sí, como dicen, me conecto con el propósito. But as you say, I can connect with the purpose. De estar conectada con el Espíritu en cada momento. To be connected with the Holy Spirit in every moment. En la mañana hice un poco de ejercicio, pero a la vez estaba pensando en oraciones hacia el Espíritu. In the morning I was doing exercise, but at the same time I was praying to the Holy Spirit. Y el Espíritu usa todo para traernos al perdón, al presente. And the Spirit uses everything to bring us to the present moment. Entonces, a veces uno, porque yo también lo he sentido, la culpa de hacer cosas con el cuerpo. Because I also felt that the guilt of doing things with the body. Pero me doy cuenta que lo importante es la conexión con el Espíritu. Hagamos lo que hagamos. But I realized that the most important thing is the connection with the Holy Spirit, wherever we do. Y pues eso es lo que siento compartir. And well, this is what I feel to share. Hay emociones de juicios que también surgieron, pero bueno, los entrego al Espíritu. There is guilt emotions about judgments that came up. Y muchas gracias. And thank you very much. Thank you, Sylvia. Gracias, Silvia. Okay. Well, thank you, everybody. Okay. Especially Daniela, thank you so much. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Daniela, muchas gracias. Yeah, I just feel this topic is dear to my heart. Siento que este tema es muy cercano a mi corazón. It's like the first time I really saw, Es como la primera vez que realmente pude ver that perfectionism is so far away from the Spirit. que la perfección está tan lejos del Espíritu, Has nothing to do with the Spirit. que no tiene nada que ver con el Espíritu. And like Ken said, our prayer is to see that God created us perfect. So, Como dijo Ken, nuestra oración es saber que Dios nos ha creado perfectos. thanks for sharing your life so transparently. Así que gracias por compartir acerca de tu vida tan transparentemente. And thank you, everybody, for joining us on another episode. Gracias Get up. a todos por acompañarnos a otro episodio. Thank you, everyone. Gracias Gracias a a todos. todos. Have fun. Que se diviertan.